¿Qué tal, amigos ajedrecistas? Vamos a grabar hoy otro vídeo sobre el sistema Londres, cómo aprender y entender el ataque a lo dragón en el sistema Londres. La línea híbrida del Londres con el llamado ataque Berry fue popularizado por el gran maestro inglés Mark Hebden desde los años 80. El blanco no desarrolla su caballo por D2, ni refuerza el centro con C3, ni juega C4, sino que mueve su caballo a C3, similar al ataque Berry que surgen con las jugadas D4, D5 y ahora el blanco juega caballo C3, las negras responden caballo F6 y ahora el ataque Berry está compuesto por alfil G5 o también por la variante alfil F4 que ahora surge en la partida que vamos a ver entre Ortega y Luciani en Verona 2007, que comenzó o que continuó con alfil F4 en el segundo movimiento. Las negras responden con caballo F6, E3, todo normal como el sistema Londres, G6, las negras escogen la variante del fianchetto del rey, caballo F3, alfil G7. Alfil E2, este es el movimiento más lógico, puesto que llevarlo a D3 no es correcto, pues chocaría con el peón de G6. Sigue por parte del negro enroque corto. En este momento es que el blanco juega caballo C3, un movimiento interesante en lugar del tradicional movimiento H3 que abre un cobijo para el alfil en H2. Después de caballo C3, que evidentemente está preparando el enroque largo, sigue C6. El ataque Berry es especialmente muy efectivo cuando las negras se abstienen de jugar C5 y lo juegan al estilo Schlechter-Slava como en esta ocasión. Las negras, en caso que jueguen más activo en el ala de dama por medio de C5, las blancas juegan D por C5, que se transpone a una apertura catalana favorable con los colores cambiados. También es posible, y más jugado en este momento, el salto del caballo a E5. Pero en la partida el negro jugó C6 y las blancas contestaron con caballo E5. El negro en este momento juega alfil E6, una jugada de desarrollo que parece lógico, preparando un posible caballo F D7, F6, alfil F7 y E5. Ese es un plan que tiene, pero es algo lento. Mejor hubiera sido en este momento jugar caballo F7, que es la mejor apuesta de las negras, despejando el camino para jugar F6 y preparar la ruptura E5, como habíamos mencionado. Las blancas pueden jugar H4 al estilo dragón para atacar el enroque, F6, caballo por D7, caballo por D7. Con lo cual el avance E5 le daría contrajuego central a las negras para enfrentar el ataque de las blancas. En la partida el negro jugó alfil E6 y fue respondido con H4. Jugar en Londres al estilo dragón. La idea es jugar H5 y posteriormente el enroque largo. Las negras aquí jugaron caballo F7, que parece lo más lógico para intentar deshacerse del caballo de E5. En el dragón, como ustedes saben, el movimiento natural de las negras es H5, pero en este caso es un error. No solo hacer el ataque de las blancas por medio de G4, H por G4 y caballo por G4. Ahora, dos variantes. Una, alfil por G4, es respondido con alfil por G4, caballo por G4, dama por G4.
caballo D7, H5. El ataque de las blancas se ve muy fuerte. Caballo F6, dama G3. El ataque es bastante fuerte y aplastante. Ahora, las negras no pueden jugar caballo por H5, puesto que esto pierde una pieza, ya que se responde con torre por H5. Y si G por H5, entonces alfil H6 con mate en G7. La otra alternativa sería caballo H5 atacando el alfil de F4, pero sigue caballo H6 jaque, rey H7, alfil por H5, alfil por H6, alfil por H6. Después de rey por H6, alfil F3, torre H8, dama D2, rey G7. El blanco realiza el enroque largo y el ataque de las blancas es claramente muy rápido. El plan sería jugar torre D a G1, H5 y posiblemente también E4 para incorporar el caballo en el ataque. Esa sería una de las alternativas en caso de hacer H5. Por eso después de caballo Fd7, que es la mejor, el blanco jugó H5, típico en el ataque dragón también. Caballo por E5, alfil por E5, F6. Las negras tratan de mantener su alfil de fianchetto. La otra variante sería cambiar los alfiles. Alfil por E5, D por E5, caballo D7. Pero después de H por G6, H por G6, dama D4, rey G7, enroque largo, torre H8, torre por H8, dama por H8 y F4, las blancas mantienen una fuerte iniciativa. F6, alfil por B8. Con este cambio se gana tiempo en el ataque. Además, el alfil ya no es necesario y solo sería un estorbo cuando las negras golpeen en el centro con E5. Torre por B8, H por G6, H por G6. Como ven, el enroque de las negras está debilitado. Y ahora alfil D3 apunta a la casilla G6 y da paso a la dama a F3. Siguió F5. El peón de G6 se podía defender por medio de alfil F7, pero sería respondido con dama G4, torre E8, dama H3, que parece bastante sombrío para las negras. A F5, el blanco respondió dama F3 y alfil F7. Esto permite que las blancas abran la posición con G4. Pero la mejor alternativa, que sería dama D6, es respondido con enroque largo. Y en la siguiente secuencia de ataque en ambos flancos, luego de C5, caballo B5, dama B6, D por C5, dama por C5, caballo D4, alfil D7, dama H3, torre F6, F4, la posición del blanco es mejor a pesar de que las negras tienen la pareja de alfiles. El caballo D4 le da mucha fortaleza a su posición. Regresando a la partida, después de alfil F7, G4. Esta ruptura en el ala del rey permite abrir líneas para las piezas blancas. E6, enroque largo, torre E8, torre D, G1, rey F8, caballo E2. Otro atacante entra al campo de batalla. Las negras respondieron con E5, intentando jugar en el centro, como indican los cánones de la estrategia. En caso de ataque en los flancos, reaccionar en el centro. No hay mucho donde escoger para aliviar la posición de las negras. Por ejemplo, en lugar de E5, dama F6, llevando la dama a proteger su enroque, las blancas ganan con
G por F5, E por F5, torre H7, rey G8, dama H3, C5 y ahora un golpe táctico muy fuerte, alfil por F5, con lo que se desploman las defensas negras. Así, después de E5, D por E5, torre por E5, el blanco continuó con G por F5, dama F6, dama G3, G por F5, caballo D4. Este movimiento retarda algo la victoria, que se lograba más rápido con la incursión de la torre en la séptima fila con torre H7, alfil H8, dama H2, rey E7 y ahora torre H6, ganando material, puesto que la dama, para salvarla, deben entregar el alfil en G6. Caballo D4, torre B a E8. Aquí, en lugar de este movimiento, F4 está igualmente sin esperanza para las negras. Seguiría E por F4, alfil H6, caballo F5, donde las negras tienen que entregar obligatoriamente la calidad con torre por F5, alfil por F5. Y calidad y peón de ventaja es mucho en esta posición. Por tal motivo, volvemos a la partida, torre B, E8, pero ahora sí, a las blancas no se le escapó el movimiento torre H8, que es definitivo. Sigue alfil H8 como en la línea que habíamos visto anteriormente, dama H2, atacando al alfil de H8, rey E7 y ahora torre H6. Las negras abandonaron ante la pérdida de material. Para salvar su dama deben entregar su alfil en G6 y la posición igualmente queda desesperada. Una interesante partida diferente en este sistema Londres, donde las blancas utilizan un método de ataque como en el dragón. Espero que les sea útil este vídeo. Muchas gracias y hasta pronto.